Radio Pasión Us presenta un espacio para el crecimiento espiritual. Evolución. Evolucionamos para aprender, para ser mejores, para desarrollar la plenitud de nuestro ser. Evolución 2025. Con la comunicóloga, terapeuta y coach espiritual, Claudia Asunzolo Rivera. Porque todo lo que existe está en evolución. En Radio Pasión Us, seduciendo tus sentidos. Hola, Namaste. Soy Claudia Asunzolo Rivera y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Evolución 2025, el programa para hablar de espiritualidad. Estoy transmitiendo desde el bello pueblo mágico de Tequisquiapan, en el estado de Querétaro, México, a través de Radio Pasión, seduciendo tus sentidos, con sede en la Ciudad de México y en la ciudad de Miami, llegando a más de 60 países. Amigos, durante la primera luna llena de lo que el calendario gregoriano, de lo que para el calendario gregoriano, que es el que usamos en Occidente, en esta primera luna llena del mes de mayo, se celebra Vesak, que, bueno, es que hay que recordar que los judíos, los chinos, los hindúes utilizan otro calendario. Vesak es un día sagrado para millones de budistas en todo el mundo, pues se celebra que en el año 623 antes de Cristo, nació Siddhartha Gautama, quien a los 80 años, en la misma fecha de su nacimiento, alcanzó su iluminación, convirtiéndose en el Buda Gautama, en el primer Buda, en el que conocemos como el Buda, que hay varios Budas, pero el Buda es él. Entonces, en esta fecha de Vesak, primera luna llena de mayo, se celebra su nacimiento, su iluminación y su muerte, 80 años después de su nacimiento en el mismo día. Resulta ser que esta ceremonia del Versac se realiza desde hace muchísimo tiempo, pero fue en el año 1999 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la resolución 54 diagonal 115, empezó a festejar en su sede ubicada en Nueva York y en otras oficinas que tiene en el mundo esta fecha a manera de homenaje a la contribución de reconocimiento, a la contribución que el budismo, una de las religiones más antiguas y más importantes del mundo, hace a la espiritualidad de la humanidad y a la paz. Este año Vesak será el próximo lunes 12 de mayo y me pareció un buen pretexto para hablar sobre el budismo, sobre qué enseña el budismo, sobre en qué creen los budistas, sobre las cuatro nobles verdades y el camino óctuple. Y para ello tengo el gusto de que me acompañe una vez más después de 3 años. Él estuvo en el 2021 con nosotros, Kalama Sadak. Él inició sus estudios y prácticas budistas en el año 1996. Desde entonces ha sido estudiante de varias escuelas, entre otras la Orden Budista de Occidente. Es seguidor incansable del Dalai Lama y del Lama Sopa Rinpoche. También es alumno del programa de formación del Instituto Buddha Dhamma, que dirige la venerable Dharmacho. Tiene 9 libros budistas publicados por Ediciones Pax y EON y es fundador y actual coordinador general de budismo, de la Asociación Civil Budismo Libre. Kalama Sadak, muchísimas gracias por estar en Evolución, ahora en Evolución 2025.
Muchas gracias, Clara, por la invitación y un sincero saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias, Sadama. Kalama, Sadak. Eh, ¿Por dónde empezar? ¿En qué creen los budistas? ¿Qué es esto de por las cuatro nobles verdades? ¿Podemos empezar por ahí? Sí, pero antes me gustaría, ya para complementar un poco lo que tú has dicho sobre el Wesak. El Wesak es efectivamente, como bien lo narraste, es el día más importante para la religión budista. Ujú, Por cierto, es la tercera religión más grande del mundo. ujú. Muchas personas en Occidente creen que el budismo es una secta. Ajá, Pues no, no. es una secta. Se estima por datos de demografía mundial que existen alrededor de 800 millones de budistas practicantes del budismo, Ujú, fundamentalmente en Asia, obviamente. ujú, Se estima, los últimos datos que vi es que en lo que es Europa y América Latina, se estima más o menos de alrededor de 200, perdón, de 12 millones de personas que practican el budismo, podríamos decir, en Occidente, ¿no? Para hablar en general. ok. En primer lugar, para tu audiencia, para tu público, pues entender que el budismo no es una secta, es la tercera religión más grande del mundo. Claro, Este, obviamente que es una religión cuyo origen es Oriente, igual que el judaísmo, igual que el cristianismo y el catolicismo son de Oriente. O cierto. sea, tengamos eso siempre presente. Ujú, Y, y me gustaría nomás a complementar lo que tú dices, Claudia, del famoso Huesac. Huesac es un día, se celebra en la luna llena de mayo, efectivamente, en la luna llena de mayo. Y es una costumbre, un ritual, porque ese mismo día, debido al concepto de austeridad del budismo, pues se celebra el nacimiento, la iluminación y la muerte del Buda, ¿no? todo. Las tres cosas, ¿no? Al mismo tiempo. Nos ahorramos muchas ceremonias y muchos problemas con Wesak. Nos pusieron a tres por uno. Y a tres por uno, exactamente. Pero pues hay que entender que es una manera que los budistas hemos encontrado para ceremoniar en un solo día pues toda la enseñanza que hemos heredado de Siddhartha Gautama, el Buda. Y me parece que es un día central, ¿no? Central en la práctica budista. Bueno, y entrando al tema, Sí. ¿qué creen los budistas? Bueno, hay que destacar que el budismo es una psicología y una filosofía y una religión, para empezar. No, hay tres características muy propias del budismo que toda persona que quiera estudiar o quiera simpatizar o quiera ser budista, pues tiene que tomar mucho en consideración. Tres elementos fundamentales del budismo desde históricamente y filosóficamente hablando. El primero de ellos es que en el budismo no tenemos un texto único que bendiga, que certifique lo que es el budismo. Ujú. Esto pues puede ser un problema y puede ser también una bendición. Es decir, no tenemos una Biblia, no tenemos un Corán, Ujú. como otras religiones. No tenemos un Talmud como los judíos que diga, aquí está la esencia de nuestra enseñanza, ¿no? No tenemos. Y esto ha derivado a que existan múltiples escuelas y múltiples interpretaciones de lo que es el budismo. Ujú. Esto es muy importante. Hay un texto que se hizo allá por el siglo XIV, que se llama, seguramente si lo conoces tú y mucha gente que nos está escuchando, se llama el Dhammapada. Ujú. Dhammapada pues fue un libro que intentó en el siglo XIV, XV y todavía en el XVI. Son autores anónimos, fue un grupo de maestros que intentaron hacer lo equivalente a lo que es una Biblia, ¿no? Para el budismo, pero pues parece que no resultó. Dhammapada sí es un texto muy importante en todas las tradiciones budistas.
pero pues no tiene el estatus que tiene la Biblia o el Corán, por ejemplo, ¿no? No lo logró. Ujú. Seguimos nosotros sin ningún texto único. Y te digo que ese es un problema porque cuando uno dice, bueno, quiero estudiar el budismo, híjola, ahí nos metemos en muchos problemas, ¿no? Porque hay muchos textos, muchos libros, muchos sutras, muchas astras, Vamos, ¿no? o sea, no hay un único texto ¿No? sobresaliente, pero hay muchos textos hacia Hay muchos mucha textos, claro, literatura. Ajá, de autores antiguos hasta autores modernos, ¿no? Que han ajá. tratado de explicar lo que es el budismo, ¿no? Pero pues no hay un texto canónico, podríamos decir, eh, Ujú, para la práctica budista. El segundo elemento muy importante, Claudia, y las personas que nos están escuchando, es que entendamos que en el budismo tampoco hay una sola autoridad única. ujú, En- no lo hay. ujú, Obviamente que en Occidente el budista que más se conoce es nuestro querido llamado Dalai Lama. ujú, Hay que entender objetivamente lo que es Dalai Lama para el budismo en el mundo. El Dalai Lama es el representante, podemos decir, del budismo en Occidente, pero en Asia no. El Dalai Lama es líder solamente del budismo tibetano, ujú, que representa un 4 o 5% de todos los budistas del mundo. Los ujú. demás budistas son theravadistas, son Zen, son Chan, que no siguen el liderazgo del Dalai Lama. Nosotros sí, porque pues, él ha venido aquí a Occidente siendo el principal promotor y el explicador, podríamos decir, maestro del budismo para Occidente. Entonces, no Hay, hay, hay varias corrientes del budismo. ¿Por ahorita voy qué? para allá. Sí, ahorita voy para allá. Ah, ok, Estoy explicando ahorita el ok, contexto. ok, ok. Entonces, no tenemos un papa, como quien dice, no hay una autoridad, casi como no hay un libro único y autorizado por todos los budistas de ser el libro, con mayúscula libro, pues tampoco tenemos una autoridad única de budismo, ¿no? Como Ujú, un papa, o no sé cómo se llama el principal de los musulmanes o el principal de los judíos, ¿no? Pero no tenemos el equivalente. Y en tercer lugar, tampoco tenemos un lugar como si lo tiene Roma, el Vaticano, lo tienen los musulmanes en la Meca, ¿no? Hay un lugar que puede representar un poquito que es Bodh Gaya, precisamente donde se iluminó el Buda, que es en el sur de Nepal y norte de la India, pero pues tampoco logra tener ese estatus como lo tiene la Roma o la Meca, pues, ¿no? ujú. El Sí, Bodh Gaya, Vaticano, sí. reunimos todas las corrientes budistas, pero pues ese lugar no se iluminó el Buda, no tiene la presencia que tienen estos otros. Entonces son las tres características básicas del budismo para los que les interesa entrar al budismo. No anden buscando un texto único, no anden buscando una autoridad única y no anden buscando un lugar único para el budismo. Ok, No lo tenemos, ok, porque somos una visión de vida completamente descentralizada y pluralista. ok. Interesante saber eso. Claro. Mm. Ok. Ahora, ¿por qué hay varias corrientes de budismo? Porque entonces el budismo tibetano, el budismo zen, el budismo kadampa, son varias. ¿Por qué hay varias? Hay varias corrientes históricamente porque, como saben la mayoría de ustedes, el budismo, lo que llamamos nosotros budismo, que nace, no se llama budismo, se llama Buddha Dharma. Ok. Pero nosotros le llamamos budismo por flojos, ¿no? Y porque así se quedó la costumbre. Ujú, Pero no es un nombre adecuado para esto. El nombre adecuado para la visión de vida que nos heredó Siddhartha Gautama, el Buda, se llama Buddha Dharma, ujú, budismo, porque no hay budismo, pues, hay budismos en plural. ujú, Pero históricamente el origen del budismo es el norte de la India, lo que es toda la región del Ganges. Y históricamente hubo dos grandes corrientes de esta región, que por cierto ya es una región donde ya no domina el budismo. El budismo ahí fue extinto por las corrientes musulmanas que acabaron con todo el budismo que había ahí en el norte de la India. No nomás mataron a todos los monjes, sino destruyeron libros, destruyeron templos, monasterios, etc. Pero eso, bueno, esa es otra historia.
Y históricamente se desarrolló, se llama el budismo del norte y el budismo del sur. El budismo del norte es el budismo que se elevó, se fue de la norte de la India, lo que hoy es el Tíbet y la frontera con China, se fue hacia arriba, se fueron muchos misioneros budistas hindúes que eran budistas, se fueron hacia el norte, y ahí fue donde se llevó el budismo al Tíbet, a gran parte de Rusia, por cierto, gran parte de Japón, toda esa zona hacia el norte de lo que hoy es la India. Y otro grupo de personas allá por el siglo 2, 3 de nuestra época se bajaron hacia Asia, hacia abajo. Ahí están los países hoy como Sri Lanka, Tailandia, que tuvo el terremoto terrible la semana pasada, Indonesia, Laos, Myanmar, ¿no? Incluyendo todavía Vietnam y todavía un poquito más arriba con Corea. Y estos dos grandes movimientos se llaman el budismo del norteño y el budismo sureño. Del budismo norteño surgió lo que hoy llamamos la escuela Mahayana, y del budismo sureño surgió lo que hoy llamamos budismo theravadista, que son las dos grandes escuelas que dominan hoy el budismo en nuestro mundo, ¿no? Los Mahayanas y los theravadistas. ¿Y cuál bueno, sí, continúa. Nace una, entre comillas, tercera escuela, que todos ustedes conocen como el budismo tántrico, que no es el nombre muy correcto que se puede denominar sino es budismo Vajrayana. Y este budismo Vajrayana se fusionó con las tradiciones hinduistas tántricas. Ahí es el concepto correcto cuando se habla de la India tántrica. Y se fusionó el budismo Mahayana con las tradiciones tántricas hindúes, y surge lo que hoy llamamos Vajrayana. El último estudio que yo estudié de la ONU establecía ahí unas tres estadísticas muy interesantes. Decía que de esos 800 millones de budistas en el mundo, 50% son theravadistas, es decir, son los que están abajo de la India, Sri Lanka, Tailandia, etc. Otro 35% son mahayanistas, es decir, budistas que están en el Tíbet, están en parte de Corea, están en Japón, están en China, están en Rusia. Estuvieron, muy importante esto, en lo que hoy llamamos Irán, Irak, ¿no? Esos países orientales fueron budistas antes del siglo XIV, cuando llegó los musulmanes y desaparecieron prácticamente toda reminiscencia budista. Y cuando nació la religión islámica, Islámica, que es muy posterior. Así es. Pero eran regiones completamente practicantes del budismo. No más que de ahí ya no sabemos mucho, porque como la ola musulmana después del siglo XIV arrasó prácticamente con todo lo que olía a budismo, como todavía lo hace hoy en día, por cierto, pues no hay textos, quemaron los textos, destruyeron igual que hizo China con Tíbet, ¿no? Hoy, después de 1950, de la invasión que hizo. Okay. Y estas son hoy en día, estas son las tres grandes corrientes, ¿no? La corriente theravadista, que es, theravadista quiere decir los antiguos, que son la corriente budista que más ha conservado las enseñanzas de Siddhartha Gautama en términos más auténticos y más creíbles, puede decir, con el manejo de la lengua. Los ortodoxos, Los ortodoxos, pero más bien yo les llamaría conservadores de la enseñanza más original, en lo que podemos, recordemos que las enseñanzas de Siddhartha Gautama fueron orales y se escribieron después de 300, 400 años, ¿no? Imagínate, ¿no? Cómo nos llegó ya a nosotros. Pero es lo más original y lo más cercano a lo que posiblemente dio como enseñanza Siddhartha Gautama.
Y los mahayanistas surgen fundamentalmente desde el siglo II antes de Cristo hasta el siglo III después de Cristo. Y son toda esta corriente norteña, se llama también corrientes del Himalayas, le llaman, porque surge del Himalaya hacia arriba. Y ellos manejan fundamentalmente el sánscrito. Mm, Y después viene la tercera corriente, que es la minoría, por cierto. Se estima que del total de los budistas en el mundo, no llega ni al 10% los practicantes vajrayanas. ujú. Y los vajrayanas o el budismo tántrico están ubicados fundamentalmente, obviamente, en Nepal, en Bután, lo que es Nepal y Bután, ellos son los dos países que más han conservado, en Mongolia, por cierto, muy importante lo que está pasando hoy en día en Mongolia con el budismo, ¿no? Porque en Mongolia el budismo ya se oficializó el budismo como la religión oficial de Estado, Ah, y ok. se están construyendo templos, se están rescatando textos, etcétera, ¿no? En el futuro, así como hoy la moda es el budismo tibetano, yo creo que en el futuro la moda va a ser el budismo mongol, porque es el que está floreciendo de manera... Ok. Todavía no nos llega, pero nos va a llegar. Yo me imagino que tienen ligeras variantes, ¿no? Que no son variantes muy importantes, o estoy mal. No, no, sí, hay muchísimas. Cada una de estas tres grandes escuelas Ajá, está dividida en subescuelas. ajá. Cada subescuela lo que hace fundamentalmente distinto una de la otra es que manejan como textos más importantes diferentes sutras. Ujú. Por ejemplo, los Mahayanas, el sutra fundamental de los Mahayanas es el sutra de la gran perfección, El el texto de la sutra, gran el perfección. sutra Ajá, del gran corazón, el sutra ajá, sobre el sutra. En cambio, para los theravadistas, hay dos sutras básicos para los theravadistas, que es las cuatro nobles verdades que tú hablabas y el ajá. Satipatthana, ¿no? Son los dos sutras. Y cada subescuela tienes, unos manejan el sutra del loto blanco, otros manejan, cada quien, ahí los sabores y los colores son muy, muy, muy variados. Es más, si uno va a Bodh Gaya, es una de las cosas más bellas que ve en Bodh Gaya cuando uno va ahí, es que ve uno todos los colores de túnicas, ¿no? Hay túnicas negras, cafés, amarillas, Ah, rojas. porque cada escuela tiene un color de túnica diferente. Y Las guindas, las anaranjadas. Ok, pero entonces, ¿por qué se habla tanto de las cuatro nobles verdades? O por lo menos es lo que yo conozco del budismo. porque todas estas grandes, todo esto que he platicado sobre las diferentes escuelas, sí tienen, podríamos decir, tres puntos en común. Ujú, De ahí ya todos se derivan con otras ceremonias, otros ritos, otros textos, otros sutras, otros ajá, maestros, ¿no? Pero para que una escuela o subescuela se nombre budista, tiene que tener tres principios, podríamos ujú, decir, tres pilares en su concepción de vida. La primera es las cuatro nobles verdades. ujú, Todos los budismos se sustentan en las cuatro nobles verdades, que es el sufrimiento, las causas del sufrimiento, cómo se cesa el sufrimiento y el noble octuple camino. ujú. Si hay una escuela que ustedes conozcan que no practica las cuatro nobles verdades, no es budista, punto. Claro, Ahí lo tenemos clarísimo. ok. Las cuatro nobles, el sutra de las cuatro nobles verdades, se plantea que fue la primera enseñanza que Siddhartha Gautama, el Buda, dio ya como persona iluminada. Lo primero que él enseña a sus primeros 5 discípulos es las cuatro nobles verdades. Ujú, Entonces es la base de todos los budismos. Por eso muchísima gente conoce el budismo y conoce las cuatro nobles verdades, porque ok, todas las escuelas lo practican. ok, E insisto que escuelas que no practiquen las cuatro nobles verdades, pues no es budista, y se acabó. No nos claro. metemos de teoría. Un segundo factor común de todas las escuelas budistas es lo que llamamos nosotros la percepción o la visión de los tres sellos de la realidad. Ujú, ¿Okay? Son que todo es impermanente, que toda la experiencia humana o toda la experiencia de los seres sintientes es insatisfactoria, y todo lo que llamamos nosotros la experiencia de la insustancialidad o la experiencia de sunyata, ¿no? Eso le llamamos los tres sellos de la realidad. Todo es impermanente, todo es insustancial
y todo es insatisfactorio, que es podríamos decir, la percepción que el budismo plantea frente a lo que es la realidad. Y el tercer factor que unifica todos los budismos, pues es que el objetivo de toda la práctica budista, de todas las escuelas y subescuelas, es que logremos la iluminación. Es el puerto donde queremos llegar. Y esos son los tres principios dominantes de todas las escuelas. Las cuatro nobles verdades, los tres sellos de la realidad y el logro de la iluminación. Y ahí no estamos, y ahí ya a partir de esos tres principios ya vienen todas las demás escuelas y tradiciones y linajes y maestros. ¿Qué es la iluminación? Es el objetivo del budismo. ¿Qué es la iluminación? La iluminación en términos psicológicos es lograr una mente completamente limpia, desintoxicada de emociones afligidas y de pensamientos perturbados. Eso es la iluminación. Lograr una mente en paz. Lograr una mente en absoluta paz y en absoluta claridad sobre lo que es la realidad. Sí. Ya después, las diferentes escuelas, obviamente, le vamos adornando a la onda de la iluminación y tenemos imágenes y tenemos rituales y oraciones devocionales pero la idea de la iluminación es simplemente tener una mente completamente desintoxicada de emociones negativas y de pensamientos no virtuosos. Tú dices nada más, pero pues nada más. Y Nada nada menos. más, así, de tener una mente en paz, sin pensamientos perturbados. Sí, cualquier cosa, así. Mañana me Por des. eso nosotros decimos que muchas personas sí han logrado la iluminación. Cualquier persona que logra desintoxicar su mente de emociones afligidas y de pensamientos perturbados y logra tener una mente absolutamente sabia, que le llamamos omnisciencia, y absolutamente compasiva, que le llamamos karuna, pues es una mente que ya está en ese nivel poder decir, de la iluminación. La iluminación en el budismo, tanto la iluminación es un acto individual como es un acto social. También hay grandes escuelas budistas que buscan la iluminación en las sociedades, que las sociedades se iluminen, ¿no? Sí, sí, no nada más que sea individual, sino que sea social. ¿Y cómo logramos la iluminación, Kalama Sadak? Ese es el No, pues punto. eso se logra a través de lo que llamamos, por lo menos nosotros manejamos lo que es el budismo tibetano laico, se logra a través de lo que se llaman las tres grandes habilidades, o cultivar las tres grandes habilidades. La primera de ellas es obviamente meditación. Por eso la meditación es un factor súper importante en la práctica budista. Ujú. Todos los budistas meditamos porque es una herramienta sustantiva para el logro de la iluminación. La segunda herramienta es la que el mismo Siddhartha Gautama lo estableció en los 7 factores de la iluminación. Es la investigación, la reflexión, el análisis conceptual, el análisis de categorías y entendimiento de lo que es la realidad. Y el tercer gran habilidad para el logro de la iluminación es la escucha y la comprensión. Eso es lo que llamamos las tres grandes habilidades: meditar, estudiar y escuchar, y escuchar mucho. ¿Cómo sé si estoy escuchando bien? Porque podemos escuchar muchas ideas cerradas, Claro. podemos escuchar e interpretar mal porque estamos interpretando desde nuestra mente perturbada, desde nuestras emociones no sanas. ¿Cómo escuchar bien? Puedo interpretar, perdón, muy a mi manera. ¿Cómo escuchar bien? Eso, hay un sutra precisamente que se llama el Sutra de los Kalamas, así se llama. Sutra es como oración. Sutra, perdón. La palabra sutra es como una oración, No, el sutra quiere decir una enseñanza del Buda. una enseñanza. Ok, Una enseñanza del Buda. Y sastras son las enseñanzas de los grandes maestros que han tenido el linaje de Siddhartha Gautama el Buda. ok.
Entonces, Estoy hay un sutra, una enseñanza de Buda que dice. que se llama el Sutra de los Kalamas. Ajá, Ese sutra es muy interesante, porque en ese sutra el mismo Siddhartha Gautama responde a tu pregunta. Él ahí dice, en el sentido figurado, él dice, no confíes en las autoridades, no confíes en los libros sagrados, no confíes en el agua bendita, no confíes en las tradiciones, no confíes en las normas, no confíes en los maestros, hasta hace una serie de, y al final dice, solamente confía en tu experiencia. Si esa enseñanza te hace ser mejor persona, te hace sentir bien, te desarrolla la compasión y la sabiduría, sigue esa enseñanza. Si esa enseñanza no te hace sentir bien, no te hace más sabio y no te hace más compasiva, deja en paz a esa enseñanza. Y ese es nuestro criterio para saber si estamos escuchando y entendiendo bien, es un criterio completamente pragmático. Es, ¿me siento mejor así? ¿Soy una mejor persona así? ¿O no me está ayudando para sentirme mejor y no me está ayudando para ser una mejor persona? Entonces lo dejamos de lado. y para ser más compasiva, que es una cualidad que busca el budismo, ¿cierto? No te entendí, perdón. Y para ser una persona más compasiva, que es una cualidad que busca desarrollar el budismo, ¿cierto? Sí, compasiva y sabia. O sea, entendida y comprendida de lo que es la realidad y todos los fenómenos que aparecen en nuestra vida. Ok, bueno, muy bien. Ay, Kalama Sadak, yo estoy triste porque desgraciadamente cuentas con muy poquito tiempo. Dime si podemos platicar otro ratito o ya no. ¡Ay, el perrito! Es mi perrito, se llama Coba. 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 5 minutitos más y ya nos vamos. 5 minutitos. ¿Qué te gustaría a ti compartirnos esos 5 minutitos? Dime. Tú, no, ¿qué te gustaría a ti compartirnos estos 5 minutitos? Bueno, pues ¿qué será? Pues primero agradecerte a ti, Claudia, la invitación de nuevo, después, como dices tú, de 3 años. Muchas gracias. Segundo, pues invitarlos a toda tu audiencia a que visiten nuestra página www.budismolibre.org. En tercer lugar, invitarlos a que usen la página. En la página tenemos abajo una sección que le llamamos literatura. Y en esa literatura van a encontrar tres grandes secciones, que es la sección de los libros budistas. Con el tiempo tenemos ya más de 15 años coleccionando una biblioteca digital de libros budistas. Tenemos ahorita más de 600 libros budistas en PDF, los pueden bajar gratuitamente, no tienen que pagar ni un solo peso. En la segunda sección viene la sección de los sutras y sastras, ahí tenemos más o menos casi ya 800 sutras y sastras, que con los años hemos estado acumulando. Pueden leerlos, ahí están las 4 nobles verdades, el Satipatthana, Anaparasati, el Sutra del Loto, todas las grandes enseñanzas, tanto directas de Siddhartha Gautama como de los grandes maestros, Los tanto textos. como Ajá. está el Dalai Lama, está Thich Nhat Hanh, están muchos grandes maestros de la actualidad. Y en la tercera sección, pues invitarlos a que conozcan mis libros, que son 9 libros que tenemos ahí escritos por mi persona, para que los conozcan y puedan adquirirlos y leerlos, porque creo que hay un libro en especial que sí se los recomendaría mucho a toda tu audiencia, que es el libro de El Buda Dharma, así se llama. Es un libro editado por Ediciones Pax, está aquí en México, está también en España, está en Argentina, está en Chile, lo he visto allá en Chile también el libro. Y invitarlos a los que ya son budistas, pues que sigamos practicando nuestra filosofía, las personas que se están interesando por el budismo, que no se preocupen, no hay, por eso a mí me gusta en este tipo de entrevistas iniciar de lo que es el budismo hoy en día. No busquen un líder, no busquen un texto, no busquen ni siquiera un centro budista único, no sean plurales, sean abiertos, traten de ver
según cada personalidad, pues a algunos les gustará el budismo Zen, a otros les gustará el budismo Shan de China con confucianismo y taoísmo, a otros les gustará el Vajrayana, ¿no? Con sus rituales, como decimos en México, casi chamánicos, pues, ¿no? A otros les gustará más la psicología, el entendimiento, la comprensión de nuestra psique, como lo hacen los theravadistas, son los grandes maestros de la psicología budista, se llaman theravadistas. Van siglos y siglos analizando el mundo interno del ser humano. Si te gusta mucho lo social y la filosofía, pues busca un budismo mahayana, ¿no? Que son los que más se han encargado del asunto de la compasión y el amor, todo este tema, ¿no? Y pues no sé si tengas alguna pregunta o comentario al respecto, Claudia. Pues nada más agradecerte mucho que hayas estado una vez más en Evolución, Calama Muchas Sadak. gracias, Claudia. Muchísimas gracias y espero volverte a tener muy pronto aquí, con estos micrófonos. Y con un poquito ¿Eh? más de tiempo quizá. Es que estos Bueno. días son muy pesados, como viene ya Semana Santa, Ajá. tenemos que cerrar un montón de cosas y de situaciones que traemos. Pues muchas gracias a ti y a toda la audiencia que te sigue. Bendiciones, que tengan muy bonitas, para los que celebramos Semana Santa.